El objetivo del estudio no es acabar capítulos los domingos. El objeto del estudio es que tú y yo seamos lavados por cada palabra que hay aquí escrita. ¿Te acuerdas lo que veíamos hace 8 días? Juan 15:3. Y vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Entonces dije, no tengo prisa de acabar el capítulo, voy a hacerlo concreto a esta parte de permanecer unidos, porque creo que aquí el Señor tiene mucho que enseñarnos y que lavarnos. Entonces, mi hermano, si tú el día en la semana estuviste caminando sobre lodo espiritual o sobre algunas cuestiones que no agradaron a Dios, bueno, la palabra de Dios te limpia. Y es por eso que estudiamos la palabra de Dios. No es a través de confesiones, no es a través de confesiones conmigo, a lo que voy, no es a través de indulgencias, es a través de la palabra de Dios, la forma en la que tú y yo nos lavamos. Entonces, por eso dije, voy a hacerlo en esta sección del versículo 12 hasta el versículo 17. El Señor tiene mucho que hablarnos respecto a esto y nos va a limpiar con su palabra. Entonces, vamos a leer la primera parte de este capítulo. Y lo voy a leer muy rápido porque nos va a ayudar a entrar muy bien en el versículo 12. Jesús diciéndole a sus discípulos: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Toda esta sección, mi hermano, es un preparativo de Jesús para sus discípulos y para ti y para mí de permanecer en él. Nos da una parábola, nos pone un ejemplo de una vid, de un árbol de uvas, y nos dice, la rama de la vid no puede dar frutos si no está pegado al tronco. Esta parábola aplica para nosotros y es muy claro cuando dice, separados de mí nada podéis hacer. Separados de Jesús no puedes dar fruto, separado de Jesús no puedes reflejar su carácter, no puedes mostrar esos frutos del Espíritu y finalmente terminas secándote y, como dice aquí, quemado, porque una rama seca ya no sirve para nada. Entonces Jesús les dice, es importante que permanezcas en mí. Ahora no les dice, es importante que des fruto. No, les dice, es importante que permanezcas. El fruto va a venir de forma natural. Esta es la parábola para poderlos guiar a permanecer en él. Pero después no acaba aquí. Jesús sigue en el versículo 12 y les va a dar otro preparativo, que es permanezcan unidos. Y esto dice, versículo 12, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él lo os dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Y estas secciones preparados para permanecer unidos. Y aquí lo que vemos es un mandamiento. Versículo 2 empieza con un mandamiento, que es ámense unos a otros.
pero va a llevar la relación de amor a otro nivel, hablándoles como amigos. Y la última sección del capítulo, que no lo vamos a ver hoy, pero lo vamos a ver dentro de 8 días, del 18 en adelante, es una advertencia, preparados, siendo advertidos porque han de ser perseguidos. Entonces, ¿perseguidos por quién? Por las ideas de este mundo que aborrece el mensaje de Jesús. Pero es importante observar, mis hermanos, que este capítulo habla de 3 relaciones. Una relación con Jesús permaneciendo, una relación con los hermanos amándolos, y una relación con el mundo, una relación de aborrecimiento, una relación rota, una relación que cuando tú decidiste seguir a Jesús dijiste renuncio a todo lo que este mundo me ofrece por seguir a Cristo. Ahora, no significa que enemistad con el mundo es que vayas y te pelees con el vecino de enfrente, no. O sea, realmente es las ideas de este mundo que tratan de venir a tu mente y decirte, oye, pues no debería de ser tan radical. La Biblia es muy radical, no debería ser tanto. Es el mundo entrando sigilosamente a que compres las ideas del mundo. Ahora, por eso Jesús es muy claro y dice, hay una corriente que va en contra. El mundo los aborrecerá. ¿Por qué? Porque estas ideas son contrarias a las ideas del mundo. Y te digo, son 3 relaciones que podemos ver aquí, pero el texto clave de todo este capítulo en lo personal, que yo te invito también a meditarlo, es el versículo 6. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y lo recogen y los echan en fuego y arden. No, perdón, el 5 es el 5. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Separados de Cristo no puedes amar a tus hermanos. Separado de Cristo no puedes ir en contra de las ideas de este mundo. Y termina pasando lo del versículo 6. Entonces, para mí este es el texto clave que nos ayuda a entender, pues, si lo estoy haciendo por mis fuerzas, nada puedo hacer. Tengo que regresar a permanecer en Cristo. Entonces, mis hermanos, vamos a ver del versículo 12 en adelante, y déjame poner este tiempo en manos de Dios. Acompáñame. Señor, te doy gracias, Padre, porque nos permites prepararnos, nos permites ver tu palabra como esa agua y ese jabón que necesita nuestra vida, Señor, para seguir caminando limpio, Señor, seguir caminando para agradarte. Sabemos, Señor, que esta palabra que tú diste a tus discípulos sigue siendo tan viva y tan eficaz que muchos años después sigue viniendo al corazón de los hombres y limpiándonos y llevándonos hacia ti en un camino santo. Padre, te pido que abras los oídos espirituales de mis hermanos, abre todo nuestro entendimiento, Señor, que todas las distracciones que quieran venir a robarnos esta palabra puedan ser quitadas, Señor. Y bueno, ayúdame a mí a poder expresar tu verdad de una forma reverente, Señor, que pueda agradarte y que pueda darte gloria con las palabras que yo digo. Señor, te pido perdón también si algunos de mis pensamientos de mi carne, Señor, quieren venir a entorpecer tu palabra. Quítalo, Señor, y que tu Espíritu Santo sea hablando hoy a mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén. Te digo, entonces empezamos con un mandamiento y la instrucción es permanece en mí, ¿ok? Pero también hay un mandamiento. Y el mandamiento es ámense unos a otros. Y es interesante porque veíamos hace un par de semanas que decía Jesús en el capítulo 13, un nuevo mandamiento les doy. Había 10 mandamientos, tú te acuerdas, ¿no? A lo mejor si hiciste tus catecismos o tu escuelita dominical, dependiendo de tu contexto. Los 10 mandamientos creo que son muy conocidos para muchos de nosotros. Y Jesús les dice, bueno, hay uno más. Hay un 11º mandamiento, y es que se amen unos a otros. Y Jesús lo vuelve a repetir en este versículo, un nuevo mandamiento les doy, que se amen unos a otros como yo os he amado. Y dices tú, bueno, pero pues, ¿por qué uno más? ¿Que los otros 10 no eran suficientes? O podríamos decir, bueno, es uno, es fácil de seguir. Que sea uno, mis hermanos, no es fácil de seguir. De hecho, es creo que lo más complicado de seguir, porque el amor que aquí se manifiesta en todo este capítulo es el ágape, el amor ágape. ¿Cuál es este amor? Es el amor que no busca lo propio ni depende de lo que la persona que recibe el amor haga. Es un amor incondicional. Ese es el tipo de amor que solamente da el Espíritu a los creyentes. Entonces, acuérdate, dice, si estás separado de Cristo, pues no puedes dar fruto. Si estás separado de Cristo, no puedes amar a tus hermanos.
Entonces aquí es la pregunta que podemos hacer: ¿por qué Jesús les da este mandamiento? ¿Acaso se peleaban mucho? ¿Acaso se estaban agarrando del chongo a cada rato Pedro y Juan? Fíjate, de los que tenemos hijos, a lo mejor chiquitos, Mon y Juan me van a entender más, los que están en la etapa en la misma que yo. Mis hijos se pelean por cada cosa, en verdad no saben hasta las cosas muy absurdas por las que se pelean. Y aunque yo les diga que no se peleen, pues ellos, su naturaleza es estarse peleando, siempre buscan el pretexto. Pero yo prefiero, y no me dejarás mentir, que más que me digan que me aman y que quieren estar conmigo, es que se amen entre ellos, ¿no? Y que no me lleven al punto donde explote y diga, ya, váyanse de aquí, no quiero verlos, ¿no? Prefiero eso porque, por ejemplo, Elías es muy amoroso y es, te amo, papi, te amo, siempre está pegado, ¿no? Pero por otro lado está dándole durísimo al hermano que yo amo también. Entonces, quizás es un ejemplo un poco burdo, pero me ayuda a entender cómo el Señor se glorifica de ver a sus hijos amándose unos a otros y por qué se vuelve este mandamiento tan vital al grado que Jesús les dice, es uno nuevo. Y el amor no solamente debe quedar como, ok, sí te amo y que deseo que te vaya bien, es una buena intención, no es completa este concepto de amor si no lleva una acción. Porque tú y yo podemos amar muchas cosas, pero sin demostrarlo. Y el amor puede tener un termómetro, puede tener una balanza, si lo quieres ver, cuando no solamente te preocupas, sino también te ocupas por tu hermano que está padeciendo, que tiene una necesidad, o que incluso estás peleado con él. ¿Por qué? Porque preocuparte es fácil, es un deseo nada más, pero ocuparte es difícil, porque ya involucra una acción. Entonces, cuando vemos aquí este mandamiento, Jesús pone una vara muy alta, porque dice que se amen como yo los he amado. Y entonces, el estándar de amor sobrepasa el estándar de este mundo. El estándar de amor de Cristo sobrepasa el estándar de amor de este mundo. Porque vemos aquí en todo este evangelio cómo Jesús venía amando a sus discípulos al grado de incluso lavarles los pies, que era un acto completamente deshonroso para un maestro. Sin embargo, vemos que la medida del amor de Cristo hacia sus discípulos no tuvo límite. Lo vamos a ver más adelante. El límite, incluso la muerte, no fue un límite para amar a sus discípulos. Ahora, interesante aquí, y regresando al ejemplo de la vid, es en la medida que tú ames genuinamente a tus hermanos, y no solamente me refiero a los de este lugar, porque aquí nos vemos 2 horas y realmente no conoces el carácter de las personas en 2 horas. En tu familia o en las personas con las que más tiempo inviertes, ahí es donde tú puedes medir el nivel de amor que está saliendo como fruto de esta relación con Jesús. Puede ser que si ves tus ramas y están secas, es tiempo de regresar a Cristo, es tiempo de permanecer en Él. Pero también puede ser que lleves mucho tiempo y solamente hayas visto un brotecito de un pequeño fruto. Bueno, no te desanimes. La palabra dice que el Señor ha de limpiar todo eso que estorba para que des mucho más fruto. O quizás si estás en un nivel donde das mucho fruto y tu amor es muy evidente. No sé en qué punto estés, pero siempre es bueno medir nuestra permanencia en el Señor en la medida del amor que tenemos unos por otros. Ahora, un solo mandamiento. Un solo mandamiento. Podemos conocer el fruto de nuestra relación con Jesús viendo este mandamiento, que se amen unos a otros. Y esto me causaba a mí un poco de más preguntas cuando estaba estudiando esto. ¿Por qué Jesús no les dijo otra cosa como ama a Dios? ¿O por qué no les dijo conoce más a Dios, es el mandamiento? No sé, ¿por qué este mandamiento y por qué no otro? Mira, acompáñame a Gálatas 5, 14 y también busca Romanos 13, porque aquí nos va a dar la respuesta a la pregunta que yo me hice. ¿Por qué este nuevo mandamiento? ¿Por qué el amor es un mandamiento? Gálatas 5:14 nos va a ayudar a entender la respuesta de por qué Jesús puso esto aquí. Dice Gálatas 5:14, porque toda la ley
toda la ley, sí, todos esos 10 mandamientos, esos libros que están en el Pentateuco, toda esa ley se cumple en esta palabra: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y digo yo, bueno, ok, ¿y por qué se cumple la ley? Ya me respondiste, Jesús, ya entendí que toda la ley se cumple si yo hago este mandamiento. ¿Pero por qué? Bueno, Romanos 13, del 8 al 10, me va a ayudar todavía a explicarlo más. Dice Romanos 3, del 8 al 10. Romanos 3. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, ni darás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley, ¿te das cuenta qué es? Es el amor. Si tú amas a tu hermano, no le vas a mentir. Si tú amas a tu hermano, no lo vas a envidiar. Si tú amas a tu hermano, no lo vas a deshonrar. Si tú amas a tu hermano, no le robarás. ¿Te das cuenta? El amar a tu hermano como a ti mismo te hace indirectamente cumplir todos esos mandamientos que humanamente le cuestan al hombre, le cuestan a la carne. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza corrupta es buscar sacar provecho siempre de las demás personas, ¿no? Y esa es la idea del mundo: sacar provecho y aprovechar las ventajas, y eso es lo que el mundo promueve, ¿no? Hay muchas frases al respecto, incluso muy conocidas en el ámbito político, y donde se busca sacar provecho de las situaciones, pero para la ley de Cristo no es así. Si tú amas a tu hermano y amas a tu prójimo, no harás cosas malas contra él. Entonces, puedes observar la profundidad de este mandamiento. Creo que empieza a tener mucho más sentido. Y como te decía, Jesús puso el estándar y dijo: como yo los he amado. ¿Y cómo nos ha amado Dios? Juan 3:16. De tal manera, ¿cómo nos amó? Nos amó que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda más, no se pierda más, tenga vida eterna. Entonces, el Señor nos amó enviando a su Hijo. Pero no solo eso, versículo 13 nos va a dar el detalle. Dice: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. ¿A qué se refiere esto? ¿Debo morir por mis amigos? ¿Acaso no fue suficiente la muerte de Cristo? No se refiere a que tú pongas tu vida física por la vida de tus amigos. ¿Podría parecer muy radical? Sí, puede ser muy radical, pero observa cómo ha cambiado el sujeto del amor de Dios en este verso. Ya no está hablando a siervos, ya no está hablando a oyentes nada más. Dice: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por ¿quiénes? Sus amigos. Un nuevo nivel de relación es lo que podemos ver aquí. Ha cambiado esta perspectiva de Dios, y ahora nos ve como amigos, ya no como solo discípulos, ya no solo como el aprendiz, sino como amigo. Y verso 14 les declara: ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. ¿Te imaginas a los discípulos escuchando estas palabras? El maestro me está viendo como amigo. La relación entre un rabí y un discípulo, un maestro y un discípulo, era una relación de mucha honra y respeto. Y había sus distancias, o sea, no había una comunión, a pesar de que convivían mucho tiempo, no había una comunión de confianza como la hay con un amigo. Era una relación honorífica, una relación que llevaba mucha reverencia. Pero ahora Jesús rompe eso y dice: ahora te veo como mi amigo. Y eso les dice a ellos. Esto nos va a ayudar a entender su amor hacia nosotros, porque ¿cómo somos los amigos? Los amigos se quieren y los amigos se ayudan unos a otros. Creo que en México no nos ayuda mucho la palabra en nuestro español, porque a todo mundo le decimos amigo, ¿verdad? Cuando no sabes su nombre, ¿cómo le dices? Hey, amigo. Oye, amigo. Entonces, ¿es tu amigo? Realmente no, o sea, nunca lo vuelves a ver quizás.
el español no nos ayuda y quizás la palabra amigo está muy subvalorada o no tiene el valor que vemos aquí, pero piensa en tu mejor amigo, piensa quién es hoy tu mejor amigo, aquella persona con la que tú puedes confiar y que incluso puedes dar la vida, puedes dar tu tiempo, puedes dar lo mejor de ti para que este amigo esté bien. Un verdadero amigo, mis hermanos, es mucho más que alguien con quien pasar el tiempo. Es una conexión profunda basada en la confianza, el apoyo mutuo y la comprensión. Creo que de aquí muchos hemos tenido amigos por temporadas, ¿verdad? Y amigos para siempre, ¿no? Algunos amigos de la primaria puede ser que los veas, pero los ves ya de vez en cuando. Algunos amigos de la iglesia ahora se vuelven como tus hermanos, los ves 2 o 3 veces a la semana, ¿no? Y algunos van por temporadas, pero hay amigos, mis hermanos, que pueden ser para toda la vida. Si alguien tiene la bendición de tener un amigo de toda la vida, es muy afortunado, porque ya no es tan fácil tener amigos que tengan una conexión profunda contigo, con confianza y apoyo mutuo. Entonces, valora si tienes un amigo así, pero ¿qué nos dice el mundo respecto a los amigos? Si no te va a dar una clase de amor y amistad, no es 14 de febrero, no vamos hacia allá, pero nos va a ayudar a entender un poco la profundidad, te digo, de cómo nos ve ahora Dios, cómo nos ve Jesús ahora como sus amigos. Estaba viendo y estaba buscando, pues, ¿qué piensa el mundo sobre la amistad, no? Y hay un estudio de un programa que se llama Journal of Social and Personal Relationships y sugiere que se necesitan aproximadamente 50 horas para pasar de ser de conocidos a amigos. 50 horas más o menos. Dice, 90 horas para convertirse en amigos fieles. Dice, y más de 200 horas para formar un vínculo de amistad muy cercano. Ese es el promedio que este estudio calculó, pero sin embargo, pues el tiempo es relativo, ¿no? Tú puedes conocer a alguien el día de hoy, tener 2 o 3 interacciones y se vuelven muy buenos amigos. A mí me da mucho gusto ver a los varones que empiezan a ser amigos aquí, ¿no? Y yo creo que no han llegado a estas horas de tiempo de vuelo para decir ya es mi amigo, pero me gusta ver cómo hay amistad entre ustedes, ¿no? Esto es lo que el mundo conceptualiza. El tiempo que inviertes con alguien define si es tu amigo o no, pero eso no es cierto en cuanto a la palabra. Realmente lo que te lleva a decir que alguien es tu amigo es el amor que sientes por esta persona. ¿Por qué? Porque Judas seguramente superó estas horas, más de 200 horas seguro pasó con Jesús, pero nunca hizo un vínculo de amistad cercano con él. Él no fue llamado amigo, él ya no está aquí, él fue desechado. Y mira, mi hermano, la amistad con Jesús no puede estar desconectada de algo que vamos a ver ahorita, con la obediencia. Judas, a pesar de que estaba con él, a pesar de que caminó con él por 3 años, y escuchó sus palabras, y escuchó sus mensajes, él no los obedeció. Entonces por eso Jesús dice, ustedes son mis amigos si obedecen, si hacen lo que yo les mando. Esa es la evidencia de que realmente tú y yo tenemos una conexión, que tú haces lo que Jesús dice que hagas. Y el amor de Jesús fue un sello para sus discípulos, era la característica de este grupo de hombres que caminaban juntos, el amor. Pero el amor no se manifestaba únicamente, te quiero Jesús, lo que necesites, no. El amor se manifestaba en la obediencia a sus palabras, la fe activa, que es lo que llamamos y vemos en el libro de Hebreos cuando estudiamos la fe. Ahora, solamente hay 3 lugares en la Biblia donde se habla de amigos de Dios. ¿Alguien se acuerda quién fue nombrado amigo de Dios? Uno de estos 3. Abraham fue uno de estos hombres que fue considerado amigo de Dios. ¿Y fue por qué? Por la obediencia, por la fe y por la obediencia de incluso intentar sacrificar a su hijo. Tenía tanta fe Abraham que fue considerado amigo de Dios. Pero también vemos a Moisés también fue otro. En Éxodo 33:11, no vayas para allá, pero vemos una relación
de Moisés hablando como compañeros, dice, una relación íntima entre Dios y Moisés, pero hasta ahí esos puntos ya no había más amigos. Isaías no fue considerado un amigo, David no fue considerado un amigo. Hasta este nivel que Jesús habla con sus discípulos, les dice: ustedes, discípulos que viven el mandato de Jesús, son amigos de Dios. Me encanta esto, porque la obediencia llevó a Abraham a este punto de ser muy estimado por Dios. Ahora, vemos también que el amarnos unos a otros va más allá de las palabras y de los buenos deseos, como te decía hace ratito. Si tú has visto la necesidad de algún hermano, de alguna hermana, de algún amigo, de algún conocido, y solamente dices: pobrecito, alguien lo ha de ayudar, no estás amando a tu hermano. Porque si Dios te ha mostrado una necesidad y te ha dado los elementos para ayudar y no lo haces, tu amor es un amor solamente superficial y no profundo. El echarle ganas no sirve de mucho cuando alguien está pasando una prueba y pues solamente de lejos le das buenas palabras, ¿no? Jesús vio la suciedad de sus discípulos en los pies. ¿Y qué hizo? Se puso una toalla, tomó una tina y los lavó. Y este tipo de amor es el que el Señor quiere que tú y yo entendamos. Tiene que ser un amor no emocional, tiene que ser un amor que tenga vida, que sea tangible, que se vea, que se sienta. Y fíjate, versículo 15, me encanta también porque ahora el Señor les aclara algo, les dice: ya no os llamaré siervos, ya no les llamaré sirvientes, ya no serán mis servidores, porque el siervo, porque el esclavo, no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos. ¿Por qué? Porque todas las cosas que oí de mi Padre, os las he dado a conocer. La obediencia que Cristo nos pide, mis hermanos, no es la obediencia de un esclavo, que tienes que hacer las cosas porque soy tu Señor y tú eres mi esclavo. No es esa obediencia la que te pide el Señor. Si tú has creído que tienes que obedecer y que es tu obligación obedecer, eso no es lo que el Señor te pide. El Señor no pide obediencia obligada, sino es la obediencia de un amigo, alguien que responde a sus palabras porque sabe que hay una relación genuina entre Dios y Él. Debido a que somos sus amigos y permanecemos en Él, conocemos su voluntad, y no solo eso, también conocemos las cosas más íntimas entre el Padre y el Hijo. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí Jesús? Los amigos no se guardan secretos, los amigos no se esconden cosas, los amigos conocen todo en sí mismos. ¿Y cuál es la base para que tú no guardes secretos de tus amigos y con tus amigos? Son dos: que tengas una confianza total y que tengas una conexión emocional con este amigo. Lo mismo pasa con el Señor. Si tú no confías en el Señor, no confías en su palabra, pues realmente no hay una amistad. Realmente quizás sigues obedeciendo como esclavo, como siervo. Pero cuando hay una confianza de que su palabra es verdad, que sus mandamientos son verdad, y Él está llevándote a un punto para que confíes en Él, entonces, si hacéis lo que yo os mando, ustedes son mis amigos. Es una evidencia, no es una condición. Y no son méritos humanos. La amistad que Dios tiene con el discípulo no es por lo bueno que se porta el discípulo, es por la confianza que hay, es por la relación que hay. Me encanta que el Señor ocupa ejemplos humanos para podernos ilustrar lo que es una relación entre nosotros y Él a través de una amistad. Pero fíjate, el versículo 16 hace una advertencia. Puede ser que ya te sientas muy amigo de Dios y puede ser que te jactes, pero aquí el Señor nos aterriza siempre y dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé.
Lo voy a dividir en dos este versículo. La primera parte, esta amistad, a diferencia de las amistades que tú tienes en tu trabajo, en tu escuela, en lo que quieras, esta amistad es diferente porque tú no eliges ser amigo de Dios. Él elige quiénes son sus amigos. ¿Y por qué sucede así? Porque tenemos esta amistad solo a través de los méritos de Cristo. Porque es a través de su voluntad. Porque, mi hermano, por nuestras fuerzas, nuestra amistad estaría rota. Si tú trataras de cuidar tu amistad con Cristo por tus esfuerzos, esa amistad ya se hubiera roto desde hace mucho tiempo. Pero que Él sea la fuente de nuestra amistad, el que nos elige y nos quiere como amigos y nos recibe como amigos, nos da la esperanza de que no estamos en Cristo porque lo sostengamos nosotros lo demasiado fuerte para seguir con Él. No, es porque Él tiene la suficiente fuerza, el suficiente amor, la suficiente fidelidad para sostenerte a pesar de tus debilidades y de mis debilidades. Esto es importante creerlo y comprenderlo. ¿Por qué? Porque podríamos llegar a la jactancia, como estos discípulos quizás pudieron decir, ok, entonces ya Jesús es mi amigo, entonces ya tengo privilegios especiales. Y Jesús dice, no es así. Una amistad tiene muchos privilegios. Imagínate que fueras amigo de Carlos Slim, seguramente estarías ahorita en la Fórmula 1, ¿no? En un palco especial, ¿no? Si fueras amigo del presidente de la República, pues tendrías una sillita especial en el grito, ¿verdad? Tendrías privilegios, ¿estás de acuerdo? Las amistades nos traen privilegios, nos pueden ayudar a estar en lugares que quizás por nuestras fuerzas no. Y en el caso de los discípulos, quizás al saberse ahora amigos, tener esta comunión con el Maestro directa ya como amigos, teniendo las promesas de que todo lo que pidas en mi nombre te será contestado, teniendo la promesa de llevar mucho fruto y conocer las cosas del Señor, puede traer engaño a nuestro corazón. Creer que somos amigos de Dios porque somos muy buenos o somos muy merecedores de su amistad. Y ese corazón engañoso, Jesús necesitaba asegurar que no existiera en sus discípulos. Por eso les aterriza y les dice, hey, no me eligieron ustedes, yo los elegí a ustedes. Y esto nos lleva a mis hermanos a atesorar esta verdad. Tú y yo somos amigos de Dios, pero esa verdad no nos debe de volver orgullosos como si tú y yo lo hubiéramos ganado. Más bien disfruta esa amistad. No trates de sostenerla por tus méritos ni tus fuerzas. Permanece en Él. Y si mi palabra permanece en vosotros, eso es lo que el Señor nos está llevando. Entonces, como te decía hace ratito, y en el contexto cultural, vemos una relación rabí-discípulo. Los estudiantes regularmente buscaban al maestro que querían para poder ser guiados, ¿no? Como hoy tú escoges una escuela. Normalmente tú buscas qué escuela quieres que te forme o qué maestro quieres que te ayude con alguna asesoría. Y era así en ese entonces. Ellos escogían a sus maestros. Pero Jesús les está diciendo a sus discípulos, yo los escogí a ustedes por mi iniciativa. A diferencia de este esquema del mundo, yo te escogí a ti. Yo te elegí a ti, a esos pescadores que estaban en esas aguas aventando sus redes. Ahí los eligió el Señor. Es interesante ver esto porque si tú confías que si tú estás aquí es porque el Señor te eligió, mi hermano, te va a traer mucha paz y te va a traer mucha confianza de que tu relación y tu amistad no depende de ti, sino depende de Él que ya te escogió. La segunda parte del versículo dice, yo te elegí ¿para qué? Y dice, os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él lo os dé. El propósito de ser elegidos, mis hermanos, como amigos de Cristo, es para que te muevas, no para que digas, bueno, pues entonces que el Señor haga todo. No, dice para que vayas y lleves. ¿Para que vaya a dónde? A las misiones, para que sea un misionero, para que tome
un tren y me vaya a lo más lejano a compartir. Puede ser, las misiones son un ministerio de Dios, pero no todos tenemos el llamado de misionero. La palabra que vemos aquí, vayáis, es del verbo ir, es una conjunción del verbo ir, entonces implica una acción, implica moverse hacia, implica estar en movimiento. Y dice, vayas y lleves fruto. Esa es la razón de tu movimiento, que estés moviéndote para llevar fruto. Ahora, ¿qué es eso? Traer nuevas personas a Cristo también es parte de eso, pero no es el todo. El llevar mucho fruto no se refiere a la cantidad de personas que puedes traer a los pies de Cristo, se refiere más bien a la vida de Cristo que se refleja en ti, al carácter de Cristo que está creciendo en ti. Si tú te estás moviendo, si tú estás siguiendo al Maestro y estás en obediencia, siguiendo sus mandamientos, el carácter de Cristo se empieza a hacer más evidente, y ese es el mucho fruto al que se refiere en todo este capítulo. Pero no solo eso, que ese fruto permanezca. Esta es la clave, que ese fruto permanezca en ti y en mí. Lo veíamos hace 8 días, lo repito hoy. El fruto al que todo este capítulo se refiere es el carácter de Cristo en tu vida y en mi vida. Y ese carácter de Cristo que se describe en Gálatas 5:22 es el fruto del Espíritu: amor, gozo en las pruebas, paz en medio de la calma, paciencia cuando todo se está saliendo de control. ¿Te das cuenta? Es ese carácter de Cristo. Pero dice que permanezca. Ese fruto que permanezca es importante para que la siguiente parte, todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él lo os dé. Es importante, mis hermanos, observar esto. Aquí hay toda una doctrina y hay todo un estudio de la predestinación, que no voy a entrar en él, pero es importante observar. Acompáñame a Efesios, creo que me va a ayudar Efesios 1, versículo 3 al 5, para entender esta parte. Porque, como te lo he dicho y hemos venido estudiando, el Señor te eligió a ti, me eligió a mí, nos eligió en su perfecta soberanía y voluntad para que tú y yo le conozcamos. Si tú estás aquí sentado, mi hermano, es porque Dios, a través de alguna persona, decidió llegar a tus oídos y está hablando a tus oídos y está hablando a tu corazón, pero fue algo que Él decidió. Tú puedes decir, no, pero yo fui el que decidí venir a la iglesia. Sí, ¿quién te dio la vida para poder venir a la iglesia? ¿Quién te dio los recursos para poder estar aquí? ¿Quién está habilitando el camino para que tú estés aquí? Efesios 1, 3 al 5 dice lo siguiente: bendito sea el Señor, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, antes de que todo lo que tú ves existiera. Él ya te había escogido para que tú le conocieras. Él te escogió antes de la fundación del mundo. Y aquí viene el propósito. ¿Para qué? Para que fuésemos santos, para que fuésemos apartados, para que fuésemos para Él sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Cristo no solo elige a las personas para perdonar sus pecados y lavarlos de toda maldad y traerlos a vida eterna. Esa es una parte, que lo acabamos de ver aquí en Efesios. Pero quedarse ahí en esa verdad sería muy triste, mis hermanos. Solamente sentirte salvado, perdonado y lavado, y no moverte, no llevar mucho fruto, no avanzar y llevar mucho fruto. Será muy triste, porque lo que estamos leyendo aquí es que Cristo nos elige una vez para ser salvos, pero nos elige para que podamos llevar una vida con fruto, una vida que refleje su carácter en nosotros, movido por este amor y esta permanencia. Y ese fruto, como te digo, es el carácter de Cristo, y este fruto es el que debe de permanecer. No es un fruto de temporada, no es un fruto de épocas.
Es como las manzanas y como los limones. En todo el año hay manzanas y limones, ¿no? Siempre hay ese fruto. Pero, por ejemplo, la calabaza, pues solamente ahorita, ¿verdad? Solo es por temporada. El tipo de fruto que permanece es un fruto que todo el año se ve. Es triste que el fruto del cristiano se vea solamente cuando hay pruebas. Cuando estoy pasando tribulaciones, entonces sí me acerco al Señor. Y es por temporadas. Y entonces si estoy pasando o quiero algo del Señor, me acerco y reflejo su carácter, es muy triste. Lo que aquí nos dice es que permanezca este fruto, y entonces sí, todo lo que pides al Padre en su nombre, Él te lo puede dar. Observa la conexión entre fruto y oración respondida. Si tú y yo no tenemos el carácter de Cristo en nuestras vidas y no hay un fruto, pues tus oraciones, mi hermano, dudo que sean respondidas. ¿Por qué? Porque la promesa que está haciendo aquí el Señor es que todo lo que pidas en su nombre, Él te lo dará. Pero todo lo que viene atrás es, permanece en mí, mis palabras permanecen en vosotros, ámense unos a otros, da mucho fruto, permanece en ese fruto. Entonces sí, todo lo que pidas en mi nombre, yo te lo he de dar. En la medida que el carácter de Cristo, mi hermano, abunde como un fruto en tu vida, nuestras oraciones van a ser respondidas. Y entonces vamos a poder experimentar respuestas increíbles a tus oraciones y a mis oraciones. ¿Por qué? Porque la oración, mis hermanos, la oración es consentir con Dios para que Él haga lo que quiere hacer, para que Dios me dé las cosas que Él desea. Si tus oraciones solamente están integradas por las cosas que tú deseas, dudo que las respuestas sean muy positivas. Pero si tus oraciones llevan el carácter de Cristo, llevan esa esencia de Cristo y son oraciones no egoístas, solamente viendo por tu porvenir, sino es por la gloria del Señor, el carácter de Cristo está contigo y las respuestas creo que van a ser más que evidentes conforme vas orando. Ahora, parece que Jesús está viendo reacciones seguramente en sus discípulos al decir todo esto, y el versículo 17 termina diciéndoles: esto les mando, que se amen unos a otros. Vuelve a repetir, hace un énfasis nuevamente de la importancia del amor. Esto les mando, que tu amor tenga un destino, y ese destino sea tu hermano. Ámate, ámense unos a otros, ámense unos a otros. Habla de reciprocidad. Y este es el fruto que Dios está buscando de su viña, mis hermanos. Es amor fluyendo en y a través de nuestras vidas. Es un fruto que va y viene. Es un fruto que está en constante movimiento. Ahora Jesús ya no iba a estar físicamente con ellos. Jesús en unas horas iba a ser crucificado e iba a ser enterrado. Jesús sabía que esto iba a pasar, que Él los iba a dejar. Por eso la importancia de enseñarles que el amor sería el fruto de estar permaneciendo en Él, era vital para esos discípulos y es vital para ti y para mí. Porque llegarán tormentas a nuestra vida donde lo único que tendremos es a Jesucristo y nuestra permanencia en Él. Es muy común que cuando el líder de un grupo ya no está, pues ¿qué pasa con el grupo? Se divide, ¿verdad? Se empieza a hacer así como, se empieza a desgajar. Por eso cuando hay guerra, que buscan matar siempre, buscan matar primero al líder, ¿no? Porque si matas a la cabeza, pues se empieza a haber descontrol. Probablemente en estos discípulos iba a pasar eso, iban a tener mucha confusión, que de hecho sí la tuvieron, pero siempre recordaron esto y el Espíritu Santo vino a ellos y los llevó a que entendieran estas palabras y que la iglesia naciera como hoy la conocemos. Pero bueno, ese es otro tema de otra historia, de otro libro. Pero aquí lo importante que necesitamos entender es: Jesús está preparando el corazón de sus discípulos, y esos discípulos están aquí también el día de hoy, tú y yo, para tres cosas. Para que nuestra fe sea una fe viva, una fe activa, una fe que refleje un fruto, una fe que se pueda palpar, una fe que se pueda tocar. Número 2, que puedas medir tu permanencia.
¿Y cómo puedes medir tu permanencia? En la medida que estás amando a la persona que no te despertaba nada de amor y que ahora al menos ya lo saludas, al menos ya le preguntas cómo está y quizás mañana ya le puedas llevar unos tacos, ¿no? No sé, pero en la medida que vas amando a las personas que antes aborrecías, también puedes estar viendo tu avance. Y número 3, Jesús los prepara para que sean congruentes. No puedes amar a Jesús y no puedes amar al mundo. Eso es completamente agua y aceite. Entonces eso lo vamos a ver dentro de 8 días. Y es Jesús preparando esto en sus discípulos. Y voy a cerrar esta enseñanza ampliando el mensaje de Juan en una de sus cartas. Porque este mismo evangelista hizo también 3 cartas más que están en tu Biblia. Y acompáñame a Primera de Juan 4. Vamos a leer una porción amplia, pero no me va a ayudar a cerrar todo esto que acabamos de meditar y que podamos tú y yo identificar los principios que acabamos de ver. Amigos de Dios, elección de Dios para ser sus amigos, el ejemplo que Él nos puso, en que hoy conocemos las verdades del Padre por esa amistad que tenemos con Dios. Y entonces vamos a ver qué dice. Primera de Juan 4, versículos 7 al 21 dice: amados. ¿A quién les está hablando? A sus amados, a sus amigos, a las personas que Él amó. Amémonos unos a otros, porque el amor, este amor ágape, este amor incondicional, es amor de Dios. Y todo aquel que ama, todo aquel que tiene este amor, es una prueba de que es nacido de Dios y que conoce a Dios. Dice, el que no ama, no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. En que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. ¿Te das cuenta? Lo envió para morir, para que tú y yo vivamos por Él. En esto, nadie tiene mayor amor que que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Te das cuenta? Y dice, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios. ¿Te das cuenta? No es la elección tuya. El amor consiste en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Elección de Dios. Amados, si Dios nos ha amado así, también nosotros debemos amarnos unos a otros. Ese es el ejemplo. Si Dios nos ha puesto el ejemplo de amarnos hasta la muerte, ¿por qué nosotros no hemos de hacer lo mismo? Dios puso el ejemplo. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que, otra vez, permaneceremos en Él. El termómetro, aquí está. En esto puedes conocer si estás permaneciendo en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu, y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en su amor, permanece en Dios. ¿Te das cuenta la vinculación de permanecer y de amor también aquí en este apartado? En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Es la respuesta lógica. Amar a Dios es porque Él te amó primero, y es la respuesta natural. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, híjole, ¿cómo le llama?
Es mentiroso. Punto. No hay más adjetivos para él. Es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él. El que ama a Dios, ¿qué dice finalmente? Ame también a su hermano. Ese es el resumen, mis hermanos. El amor unos por otros no es una recomendación o un buen deseo de Jesús para nosotros, es un mandamiento. Y ese mandamiento es una evidencia de que tú estás permaneciendo en Él y Él en ti. Mi hermano, a través de la palabra de Dios podemos limpiarnos. Ya lo veíamos en el versículo 3. Vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Y de qué nos limpia el Señor? Nos puede limpiar de amargura contra otros. Nos puede limpiar de sentimientos duros que tenemos contra otros. Nos puede limpiar de prejuicios que hacemos contra otros. Mis hermanos, verdaderamente amamos a Dios cuando amamos a nuestros hermanos. Ese es el resumen de esta porción. Por eso Jesús quería asegurarse que sus discípulos entendieran esta verdad. Amarse unos a otros es la evidencia de que estás permaneciendo en mí. Y si estás permaneciendo en mí, puedes hacer todo lo que quieras. En mi nombre será respondido. Pero si no permaneces en mí, nada puedes hacer. Nada puedes hacer. Esa es nuestra oración. Debería de ser nuestra oración. Que nos ayude el Señor a amarnos unos a otros como Él nos ha amado. Te voy a invitar a que te pongas de pie y vamos a orar.